Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Ministerio de alabanza. Alabado sea Jesucristo. Gela, hermanos y hermanas, en este momento, otra vez más, Ukolekchik, Jumbiaj, de Kikakila, Renimalach Dios. Hermanos, hay momentos, a veces que acá para que Dios mío, otra vez más, pero ya chokiko toque hermanos, chivo un momento, que si Hoshnar Utzigri, Señor, cuando hay oportunidad, hermanos y hermanas. Antes que nada, pues que van a saludar del Ministerio de Alabanza, Río Jordán, pues Dios que va a nos bendecir. Y la hermana solista Marta también, Dios que va a nos bendecir. Y la hermana Olga también, la hermana Marlene, pues somos familia, y que en este momento también, familia, que ora acción de gracias a Dios, por eso agradecido Cherini Malach Dios. Así bajo un aplauso Cheri Dios en este momento, hermanos y hermanas. Bien, antes que nada, pues que van a saludar el hermano Enrique Chávez, pues le haré también ánimo en tu ministerio, que hermanos y hermanas, pues le haré colecjala en Ciudad de Nueva York. ¿En qué parte vamos a vivir? ¿Será que para Queens o para Jamaica o no sé, hasta clubile de Kowi, pues Dios que nos bendecir, su familia y tantos que tatabej, pero me imagino que me corta radio, pero a través de la producción La Manzana también, lo que en este momento que van a transmitir, Dios, chequech patakre apartamento, donde jaure Kowi, especialmente también de la comunidad, haciendo coquilo la producción La Manzana y Dios que va a nos bendecir, hermanos y hermanas. Y este momento Señor, en este momento pues ya momento que la Sagrada Escritura, porque Señor, en este momento, y también el hermano en Unión Americana, para Los Ángeles, California, no sé, momento de que corriló a través de la producción La Manzana o en Acne Peruchac, pues Dios, capaz bendecir el hermano. Jampa año con el hermano, Jampa hermano, 4 años, el hermano, cojala para Estados Unidos, capiche, ya es 4 años, utsacom canru, lugar church o le paraje en le guaraje y nakupik. Pero ya él 4 años, el nakapik, sharumar, la necesidad que estamos pijun jala para Estados Unidos. No es que por gusto. Como que no tiene chirchak tajabujekat, kabir que con Nicolás. Porque le magpak casacho, pero le viaja jala para Estados Unidos, hermanos y hermanas. Peor chewa un tiempo, o charene huila le junap kajualik. Kamik que hasta le hermanos con que para Estados Unidos, chineta manakhampa kakashi con hermano que para Estados Unidos. Majeta manakchanin porque machik chinyu no viajar. Dice que está con hermana hace poco 116 hermanos. Pero antes hace 4 años, jampa de pasaje quizás copa 70 o copa 50, porque a través de tiempo capacita le pasaje, hermanos y hermanas. Pues antes que acabó en el mar, el hermano Colec jala en Unión Americana y tantos de familia Colec en este momento en acción de gracias. Ya de hecho, cuando con la actividad, cuando acaban realizar el evento religioso para la cachocha. A veces, remarca tiempo que acatar utzigri Dios, que ecanimar tak Dios mío, que acabó que pele invitado para honrar, que pele ministerio de alabanza, que pele solista, acaban a prepararte. Argela algo. Pues más claro porque arregla cheque en la mañana y por eso también que acá le posada ojalá hermanos que acaban preparar lo que es la sagrada familia que acá le cachoch hermanos familia en este momento y Dios que para nos bendecir para cocina pues que van cuenta a nuestra madre la Virgen María hermanos y hermanas que a los hermanos, pues que hermano, cacasca hay un tema sobre el emigrante. No sé, a los hermanos en donde parte, emigrante. Bien, hermanos, pues
Arek patán y opanok, me capanta negar. Si hay oportunidad, si copa la tiempo, pues de tiempo. Que luego a veces ocupada panok, pero gracias a Dios que opan de tiempo y copetic que la, porque es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Especialmente si quiere a la de hermanos, yo veo que un tema animación, porque en el nakloc de la comunidad, en copa estado chanim, que coticheri ni malak Dios. Estaría bien, pero me shakshutari de hermano, ya el nakpi 4 años warari. Me shakshutari are que capan animar, que me o shakshu que vijalak. No, a nivel general, hermanos, donde quiera, de cautakre a la que está, que quitar un sigri Dios, chiquila are que chakungui. Por eso, acción de gracias, que bishik, cochtoshin cheri Dios, el hermano que viajwa, que calla con acción de gracias cheri Dios, porque me cochuntajas que calla cheri Dios. Pero a través de Producción La Manzana, a través de la alabanza, a través de la hermana solista que van a cantar en la presencia de Dios, haré la que transmitir el Señor para que pensar, que mentalidad a la bomba en Unión Americana. Pero chejek hola, con hermanos, de cuenta yo cogí para grupo 7, yo antak mensaje, hermano, espérate un momento, hermano, que chay, para un tiempo vas a ver que chay. Está bien, hermano, estamos para el tanto en que estamos alabando, glorificar a un Dios. Se le fíjense, que de madre, el niño Jesús, que han compartido a los hermanos del grupo 10. Pero decía que han perseguido a Jesús y todavía, catella la chica, hermanos. El que lo más es que conoce, la macot ojuna, que van a alterar, ese hermano, usted le quintal, que mejor, espérate. Estamos, hermanos, por eso en que el evangelio de San Lucas, dichos el que asusten a mi nombre, porque reinará por mi causa mía, se asusta el hermano. Jesús, usa la creer igual igual, sharumal we inka bishik bishikche. Y a través de la usbala quien ya te plano shakuaralo shinganahwi. Are Jesús cuando coger y cruz, cuando sacre Jesús, ya no más que ya te chichiwir es quien quitas que Jesús, hermano. Ay Dios. Camle cruz, shekepashchoch, shuchek cano. Recogela, hermanos, ujaniparo, colec ministerio de alabanza, hermana solista, cola letzig, kapishik. En Kimbir, me duele. Chewatesh ish junzir chwe, makota chico junlajo wino, ab kasakirik o makota chico no ab, tal vez me duele. Pero mientras estoy agradecido con mi Cristo, uchwakanu ab, tu pensamiento, diga lo que diga y pasa lo que pasa. Chinchakin jeula, hermano, y jeula. Pero kamaktak kinchain, cuando ojun pale abarik, cuando ojun en cualquier cosa, cuando kayabu sukumar, kakaktak, es que arigo, hasre la chichwe, es que wanu rajir, es que wanu tiempo, Dios la we utsrech. Pero hermano, para un tiempo que van a reflexionar, usted cochtajinche. Sin ashchupam, por eso que mir cuando capichu chilar, usted quinto. Pero la verdad, Luchigri, Señor, en este momento, que la reveladora, el único que calla Dios. ¿Cómo circular Dios? Cubrir en el libro de Sirach de Cubrir, ofrecen a Dios inciensos y veladores. Ese es agradable a la presencia de Dios, hermanos y hermanas. En que cachir taqib hermanos, ujani paro, colik. Calla. Dios, Dios en este momento, hermanos y hermanas. Así que va a rogar pensar al ya momento de que qisagri la Biblia, que junam kubir tema, si quiere a la en Unión Americana, hermanos y hermanas. En el Salmo 126, en su versículo 5 al 6. Los títulos de tema se van llorando y vuelven con la gavilla. Se van llorando y vuelven con las gavillas. Se van a caer con tic-tacemcha. Ruco ejla le jum enam jala pa Estados Unidos, hermanos y hermanas. Tema de emigrante en este momento. Real ole hermanos chanimbre cuando colec capan decidir cap magirle cuando cate Estados Unidos.
Ruko ella la momentos si capir cuando cachauri hachikolik Dios mío Dios utsrilik le hermanos le ora George mejor que nena in argela la a pensar pero cuando la hora caschuet capan viajar cuando catok chup anik a despedir de cucra familia cucra papá cucra vecino no sé hachin le capan a despedir casi kunala la wanima o shak patseden catok patsik cucra ushokil. Ay Dios, colik pues hermanos que van a ya chuek kin ek pero cuando a través de le reconcilio le despedir mejor va que nieta chica. Sí hay momentos porque cuban tocar a wanima kata abre 4 años usakom kan lu familia u papá o mamá marilom te chuet 4 años de vida. Arela cubrir libre, se van llorando. Kat ella la po no cojon no me al cuando van viajar, po ella la que telpik. Ma pensar tarecher, kineb iguari, eso sí que sin atengo te mag no decisión mag no petik. Le promesa que capan garuk de Dios, chicas in kok hermana que kipan kan ki promes 4 a 5 años no más. Otro con hermano cubrir, sin ekre cuyar Dios chue a 10 o a 15 años chaga no. No más de 5 porque kupan kan que natak le radicua que kanak kanok le rachoch que kanak sharumar le Guatemala porque guaral manimta le kachekik pero jalapa Estados Unidos el único le país le o riqueza tremendo rajitla le pa Estados Unidos por eso conocer le winak Quebec que sahlok le pues que cha y cas la realidad hermanos hala o si kaya cas chera achak Ranogel ricaba, ¿no? Y chicas le cacheca. Por eso, hermanos y hermanas, mientras en este momento, casempe caita recubrir Dios cheque en este momento. Y co hermano a que no es que solo emigrante que te cubrirla con hermanos es que solo salmo la palabra de Dios que viene hermanos. Arek ashla wes a subir la hermana, no importa la caquillar, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde están o dos congregadas mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Oportunidad de chahuevo a chalar, alá, ali, ujaniparo, kolik, con oportunidad, guarir de Dios, shujach narabo, oche, ujun kamikri, arek ashla. Gasles colmataj en la mañana mer la lakpatak las redes sociales colmatajik le un camionete kan chocar que bruk le un trailer han pale kam naqib 20 será que ocle o oral chanim atech kine wa chwek porque domingo le posa es que sábado shkh la wetam at chwek la tkasna Mahwi etama naqri de hermanos fíjense cubrir las redes sociales a las 10 de la noche y media con 30 shet locala petén she pepe le jumbus y lastimosamente para le jumbuelte cuente skip an chocar que bruk le un trailer 20 personas es sin vida sherkik asdema 15 hospitalizada en este momento chilampe alaqlaq aslemar será que hermanos será que es importante no es que chowa chochua kin kamwi ma wetam ta hermanos haukat kamwi especialmente chiquea los hermanos de Colik Jala en Unión Americana, Ricardo, de Dios, paz y alegría, Pirihuachoch, Piricolbar, para Estados Unidos es un lugar o un país hermoso, linda, pero más najrat, hermanos, y también por la comunidad, y Wiscoche con tragedias, pantajik, que ya te chita por la noche, pero Dios está que van a bendecir a los hermanos. Le procasa, pero coco yo que hermanos, como hueviti Dimitri, coco que viene, merece porque no está haciendo bien. Y el proyecto de diablo, lo proyecto del diablo es que destruir familia y muerte. Arregla caraja, jascache cacat epa posado o jascache Dios es claro, chimcaquista, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, no pasará, no pasará. ¿Qué está, hermanos? Fue una Biblia en coca no creo sin camin chuek kabih wetam ta khampal nung aslemano y lo cree Dios que kanok pues ocho jun que panok seguir que a leer o kan rusik Dios o ka kamikat kamik
Especialmente, el hermano Jesús, e joropa le chilare cuando se cogí para catequista, e cola le me cota chichani, canomche descansar, que descanse en paz, e colic pele cementerio. Pero el hermano Jesús, o iguir, o cabajir, o un hermano cobir, shanka y tachtarir con hermano, mumak tari es butiquil chicolic. Sí, muchos hermanos que kibir, pero cubir un soldado de Cristo. Jaula tong ka un soldado, upanopam kan u arm jawa kat un soldado. Más hermanos, por eso. Kaya un aplauso al hermano Jesús para que cubir más con fe, hermanos. Arejelar as de mal chivo como mentre cubir hermanos y hermanos en el versículo 5. Salmo 100 Sachani. Hermanos, en el versículo 5. Los que siembra entre lágrimas cosechará entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresará cantando trayendo sus gavillas. Jalachina le igual que hermanos. Cuando vale decisión que Estados Unidos. Cuando cambaj mira no gente de México, ¿será que pasa el rawanima con ranima y mul? Ojeta hermano Juan. Kawil huacho con federal pa México o con federal chilata. Ay Dios mío, que caban junto casi jawi. ¿Por qué? Porque eres con federal de Huachatucha pa México, pa Guatemala. Y le que está kawachil, se ve pelebus. 2000 en el suerte le catacha y jucatewi, que capane a veces Guatemala. Y también quien cuenta chocolate quien solía Guatemala que te taxas con Guatemala que cune católico peor me catachak te español. Hey Dios, tan la cogeta hermano colugarar. Por eso en Colomás de Benam jala por eso que se van llorando. Gelale que Dios mire o igual o shokil rino papá rino mamá shen sakkanok. Recole we en cocha nimbre kaskana kula tutik chela wanima po que en varios hermanos cuando yo cogí para taclo hotel coco la cogí para hotel coco la bacachela pero cuando de hermanos se cree a Chile coco para oración coco shakket se nick no la capantajik y parece que Dios se van llorando cachari el salmista David pero atcha anker Perri Dios es grande, ya tu cambik shnabek chawach, ya tu ya para un lugar Estados Unidos. Ya tikrup o pere cuenta katzalich lo cual igual que ya no cojo no mi al. Cantantos de alegría cha, trayendo sus gavillas, jascoreri gavillas, era decir a mom le jona muchile le co llantas, gavillas. At petik shak amal le hastak hasle shayina wani mache cuenta shat epa Estados Unidos si Dios kuyachawe ba en el Salmo 126 qariqwa uridi kubih konoje le wali kwal po que lok arela rikimbih makoto kolojo ne hermanos wa kolik cuenta kopale pa México kubih tala cuenta ya kumagle desierto chuek Quintajo no pregunten que como la hermana coya le mantajnaklo, ponge el hermano Jesús, el hermano Juan, el hermano José, ecolec. Haskuna la guanima cuenta copele línea que pichigre hasta la hermana, pues ya la hermana le cuenta un chala. Cuenta copele línea que bicha we pa un rat camagla desierto. Y a tombre desierto dice que kumats awahib con nervi chawe. Dios mío, la quien no lo no are caca y rajab le coquiqua que no jahab. Es recompensar, cochawe. A pensar tener la familia, pero la familia cuando llega a canchoja, gelele revelador le, chipaqij, chichaqab, are cacaj, cojok para oración, curica a las 2 para oración, casaqir chichel para oración, hasta incluso que te cona más carajir, canoxajle un pajachele velador, hermanos. Porque cocarayín la guanima, are caguajla la ochajil, directa a Estados Unidos. O la aguarda de Kawaj directo para Estados Unidos. Gela. Pero con Dios cubir. Reencacha. Quien ya cubieron no gel chive. Perguitamli guanima. Así dícele. Que aquel en vez de Deuteronomio, hermanos y hermanas. También cubrir en Jeremías. Mejor que aquel para Jeremías para que cuban cuadrar el mensaje chicahuache. Jeremías capítulo 39, versículo 17 en adelante.
Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caerá en manos de los hombres a los que te tiene miedo. Si ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo y no morirás a espada y salvarás por lo menos tu vida porque confiaste en mí, dice Yahvé. Jeremías 39 al 17 cubir. Pero, cacha, in yalacha tinkame que no cojol, cacha, in yalacha na bechawet, cacha, shatim an salvar. Shachia awiba porque abel juntira ajiab, cacha. Koya ashi ina ibula, arel shimiha serrat, te cuenta kat porque hable le federal, le federal in kimbih pa México, estu me cheh la federal, estu salih pa la frontera. Wa atachi, kat tison ta choja, kat coge con la que chila pa frontera. Chatok chip un tiro pa México. Haré más lo triste o más triste ta cuenta pa desierto chic, katu micheh kagle la migración, porque la haré ya pa adentro chic katu kaubik y katu taklok per ya pa avión chic. En cambio pa México con modo como la majaca pan cancelación chile coyote con modo que quien este chichoja y quien coge 2 días oral se jone le coyote y ka tu cochin y pa adentro y pa tak 8 días ya coche chile línea con eco a suerte arregla le enam jala pero cubrir Dios cubrir chile en yalash tin cambio que cha kashir ya wibla chicol juntira cha ahora la pregunta chincho cha kashir cuando que te chicol emigración chicuach porque ya will con migra hey kat más na kat injori mulchik hey kat si we por casualidad we conajo a ver más pero we ya no chic y how kate we in kimbigla como wilom chukela de desierto hacha tenele wara que anki kachwe que no pandukla le khunjale pero se la seguro que no pan y la we tam we nak kochpam pero la chila o taqata chele hermano ko japa pa desierto hermano a saber how cobrir desierto at cobrar خنو خلاص كم كبتك تقبخ خواري خوا cubrir esta خوي nomás chataran chicle coyot saber cómo mola are reta a ver وش حالتي خو بيقله decir خواري جت وشتي خوا per la chile nabe y cubrir de Dios cachir ya wi wa en Jeremías 39 cubrir el 17 pero en la chatinto o chatin cambik cachir ya wi cuando Kawil que guacho un tiraje y cas verdaderamente hermanos cuando Kawil guacho con migración chicas co hermanos que mi guaguerar ay Dios chatscujon peca con problema pa centro se la aseguro que huesaga para leerla y kawakat chojenik pero cuando copa le decir Kawil guacho le migra te causaga para leer chochkamajus y nick le migra ay Dios olvídase a saber, how que ulale, a tu buena chica, na oral, pericat, ejala hermanos, olvídase. Y Dios siempre haré, Dios mío, que tiene un rato, y Dios te la tat, mi corte, pinche pan, y Dios, se va la testa, gente, puro Dios, cubrir. Por eso, en muchos hermanos que vienen, que acaban fallar, que acaban la oración, que acaban, Señor, ana bala con pavor chetola o banala cuidar guachalar papá y nu mamá o rinushipal chla para Estados Unidos. Te equivocas porque ya hace tiempo acompañado más ángel de la guardia. Cuando Jesús requetambre, colecle ángel de la guardia a cada persona, hermanos. Si vos te mate más le ángel, chimatu hasta la chani. Por eso, hachique la de le cogle ángel de la guardia, chivo con la agua, hasubi pa derecho. Y Jaguari es chiquero con ángel maligno y cubrirle are y cubrirle con hermano chiquero guapa por masión cuenta que se cree que ay chabista con el celsi we con ángel que le cubrirle ángel a la chajinak kaulo te qaresh na tahra a Dios te achubi gabi na be y has kuna le ángel de la guardia cuenta que está con el celsi at que se cree cash kuno on cashta kakututi. A pesar de día y noche tu chajimcha. Y mientras, hermanos, ay Dios, pero ya tu algo tarde, ya bilal y tzalzig, por eso la chimaj la solución. Lo primero, y has que cubrir el primero mandamiento,
Has cubrir el primer mandamiento. A ver. Amar a Dios sobre todas las cosas. Check amar ubiri Dios chiro no gelle khasita khaskabno. Chil kochuru wachulejo. Rono gelle cosas. Are ubiri Dios. Va. Especialmente chiquera la ome coleg jala en Unión Americana y tan coquitlo en coleg la ciudad capital también son emigrantes porque la cota chocachoch chanim la que ojo coleg qabihwa he nahtane wa gawa in kinal khano at emigrante porque chiri at kowi porque wat kapejo ni malak kabarqan janim y jutiki kha shokh kam waral at emigrante ba choch takshat kamwi kat kam bik tayo si algun skon kas chqe pero simah chqono khel shokh kam waral. Por eso cubrir Dios chile nunca hol cacha que si ya y watch quiere juntar a chap cuando es para desierto cuando es carlo coral para Estados Unidos casi ya y la chile con policía que hace que para calle angat copa está casi ya y como que te casat carbe uy alte que no chapo are onda la migración no es policía con a miedo y cubrir Dios chashi ya pero cuenta a través del tiempo, cuando haré shimbijo a los hermanos del grupo 7, cuando Dios shuham coloque bendición para Willa, Sharik colquina chak, Shat Epa Estados Unidos, Sharik la chak, Shamak chak, no ri, kubia wanima, como ya chop le dolce. Takbek in its agas, Shoki, Arewar Kav, Sakri, Tarkin Gaza, Cherry, Kawakri, Arewari at the hole in the Kasa, Hae. Pero como a través de tiempo, vos vení para acá o tal que peco la amigo, que revelador, cabir lo que te copa estás ya que te lo que primero para más te lo cabir ay Dios arewar sin checores su sipagre Dios lo puedo querer revelador ya cojo que te simpetic mejor jalo o lo sin cartón revelador la que chaji. Ay Dios hermanos, por eso muchos hermanos haré la capishik reoxi balajo exigencia cheri Dios y cubrirle con hermanos reoj cacha cojo el matagru la asadón es era seguro cacha y chacas rewi hermano hasru chakla la asadón cono cuenta caco tu leo hasco la asadón cuenta caco na asadón le ajiko hoku kaklu leo o cojo na asadón y longa coto chacu salir u leo para atrás. Olvídese, cacle como asadón, para adentro, la bendición, para adentro. Ahora, cuando catok bache palo, cahuesan cajuleo, le caguaj, por crir palo, shakuya la le palo, cato, calla o, perdi Dios la matcuya o, ey Dios, la maravilla de Dios, hermanos y hermanos. Y casin, a veces, muchos, y jeta, le echan tal vez aquí, miren, cabana la pensar, shak sakishwa con el camik. Yo capam para no pensar cómo es Dios. Jala chinna con chico en el libro de Isaías. Con junchi huevo al igual cacha. Anom tocarla le caja donde jawe ane como que quilia le pur jumbola pero con lo jun uchapum le pared. ¿Dónde termina? Maravilla de Dios. En colomás la aslemal atle colik ese es el dueño. Por eso, hermanos y hermanas, la acción de gracia que ole familia chique, que familia en Unión Americana es agradable para Dios. Revelador, Dios mío, llega a la presencia de Dios. El único que calla de Dios, perru maravilla de Dios, lo bendición de Dios para que chinimalas conocer, hermanos y hermanas. Por eso, Jeremías chiquiri. Quien entonces yo te pondré a salvo. En yala shatin kambik shatin tao como momento y chicas huile benam cuando copa desierto ka wil ki carre migración ya ashale kashi hawib perareri Dios inikchele coyotcha parale momento ashle migrichle mahagat qahpu ab hermano mahagat qahpu ab chat ash pampele humbek te ka wil chum migre ash bakar porque Dios nabe chawacha. Dios mío, magia escala la inmigración sin wilkenin. Sí, porque chine nabe areri Dios. Are cor atwachalar, cuene kabir, kine wachwe, pero turik la inmigración. Chacas decisión la perchap ana tomar a decisión kat ekubir Dios. Chata abira no gelle casi takchwe y kinya chawe, pero makochlan ta chela acción de gracias.
Quizás que no es que la familia, jala chema que ya era acción de gracia, 4 años con el hermano jalacha. Chuchina cheri Dios, at cole que en este momento usak as levar la vida. No es que no es que cawarran un gran no gracias chela Señor en este momento en cole chori presencia la perfecto. Todos somos pecadores, pero clamamos a él y cuya con la bendición, hermanos y hermanas. Por eso haré la recubrir Dios en este momento chiqueri familia y colic en acción de gracia chivo momento cubrir chiquech guardar el capítulo de Deuteronomio capítulo 28, hermanos y hermanas. Que la peca su le cubrir chila chique Juaniparo petinak chivo momento. Deuteronomio capítulo 28 versículo 12. Yahvé abrirá para ti los cielos, sus ricos tesoros, para dar a su tiempo la lluvia que necesiten. Tus campos y para mandar la bendición sobre todas cuanto emprendas tu presencia. A naciones numerosas y no pedirás prestados a ningún. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, en Unión Americana, en este momento, si cacoc otro mandamiento de Dios, los mandamientos, mandamiento y hombre Dios. 10 mandamientos. Pero por lo menos, 10 mandamientos, ¿será que capan 10 mandamientos? Ni te lo juro, hermano, los 10 mandamientos. Mandamiento, en el versículo 12, para ti, es decir, hermanos, el hermano, cuya acción de gracia, cumple el mandamiento de Dios. Y en el versículo 12, Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro. Ahora sí que tesoro es decir, pero no le bendición, pero cumple lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el mandamiento de Dios, hacer bien a tu familia. El mandamiento de Dios, obedecen todo el mal. Ahora sí, en este momento, acción de gracias. Harela agradable a nuestro Dios Todopoderoso. Calla fuertes aplausos para Dios, hermanos y hermanas. Para dar a su tiempo la lluvia. Bendito será tus campos. Haré lluvia la cubrir de Dios, chele bendición camicri hermanos. La bendición haré lluvia, cuenta. Haré aguachocho, haré hermanos, haré pero gracias a Dios. Cola la meta, cola la plan, la decisión, no, haste kawaj, kapan para la vida cubrir. Te mandaré quintac a su tiempo. Ahora cubrir, cuban recordar, chawe, at colecala en Unión Americana, 4 años, winesh pantaja huachoch, winesh loqtajon que wiship ama wuleu, esa es la bendición, shutak lokri Dios, haré la rihab cubrir, shintakbe a su tiempo, en 4 años. Haré coreat, winesh at 10, 15 años para Estados Unidos, winesh todavía maja gachomaj, es que con haré rule, coya hun, kunto kutsukre, winesh kuyan más chimenes kinwayer na cubrir, mientras a tepa 12 años. Olvídese de eso, hermanos. Shaka paqui más, y gracias a Dios, con cama, at winesh nochik, y shakuje con el tiempo que ek. Pero haré coreat, at cuachalar, 4, de 5, de 6, de 3 años para abajo, cuando ya estoctajak a tocanak chupanik construir a huachoch, catocta más patakle maldad, o era decirme catoctaj, porque quien ve catocta más era decir que ya con oportunidad o que ya con oportunidad. Eco hermanos que viene que
Ay Dios, a tu hermano, te encantí, no, gracias a Dios ya no. Pero me cara yicta, no, quien rayicta. Y corre es que ay, hombre, que van a tratar de manera, pero has que acabar no cacayana, cangua. Has que atajar con sich cacayana, cangua, pau. Es decir, quien cuenta ahora decir, quien cacayana, cangua, pa un tiempo. A ti dispuesta na catocchipa, macaste cabir, ya no más y ya no más. Cacaya, cangua. Kaya na kang wapa kung tiempo. At ko na chipa. Pero bichare Dios carezar ranujela le jasitak chawachile. Mach chicula cheri kap an pensar cosas todo. No, haré Dios chapana pensar el mandamiento de Dios. Y acuérdase kap an viajar. Colo con alabanza viajando voy para aquel lugar y chicat ek y chiquin ek o janiparo colek me cota junga kanak kanok eterno. Pero chapana kan reutzilal cha. Y cojan hermanos que van a contar, gracias a Dios, 10 años en Coguaral, Panema, Cotelim, no más, Shalok, Kinkote, Kinkopa, Estados Unidos, Cocanik, El Guachochla, Ecocalin, Cojol, Arere, Kikisukumar, Mankikisukumar, Intende en Cochipa. Arejere, Shabir, cuando ya te Cat ek, Kinsukumar, la Cachoch, Ankikin Refaya, Kinok, Hastake, esa es decisión shishkanak kanuk au shokila welkwa. Cuentat coche jala, que kisukumar, intene en coche pa. Sí, pero para apartamento at choque, que en la nit cuart, apen, ko ikatakoship. Y kapatzach, abatzach, pachakat, ya shahab, y Dios hermanos. Chila así, honam talaruk le warachkas. Shak une atla linka anta cho ordenar hasta kawe. Por eso inquimir muchos hermanos que acabanash que fracasar. Eco hermanos e colec pa Estados Unidos. Buen cachuch colicre. Aló, katokon pe. Shak ojon mandar chor Dios si la wech pajaja te chor mecheras kubi. Ah, tokolok hermano te ilok lek chajowe. Chapistach ka no has la mandar. Significa no está arreglando su casa. Och hermanos kubich. Waye na le herman kin kimbich kin kasuch tala kola busok. Shinde 2-3 horas salbach mach, jungwin na kubanom ganjer busok. Y es cierto a veces que no por qué? Porque ya coge en cambio es bien arreglado. Haré con la Copa Estados Unidos. El hombre colicuaral también que capan animar hermanos. Ya chila, chapan limpieza, capan ordenar a cuarto. La retamla hermanos también la silom o conocer a la pome cojala. Ya guardarla yo ya cau pacal cajona pantalón, pacal cajona jahab jala hab nam pepe está sin shak in nit cuarto camulula jahab at. Ay Dios. Por eso quisieran animar a la hombre ishkolek jala. Como hasri ishkojala y je van a orar. Obedecen bien. Cubrir Dios. Ranojedla le bendición que ya vi piwi cacha. En el versículo 12 hermanos y hermanas. Ahora en el versículo 15, mismo de Deuteronomio 28:15. Pero si no obedece la voz de Yahvé tu Dios y no ponen a práctica todos sus mandamientos, todos estos mandamientos y norma que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas esas maldiciones. Palabra de Dios. En el versículo 15, ahora atinucojol numeal donde se está de Unión Americana, hermanos y hermanos, quizás que no que en este momento. Bueno, cabij, hasrela chichwe nubidu anukas de mar, arere we ma utsu anawarar, arere sí, es que quien willo en coche guaral por la comunidad, por eso que shimpan pan orientar, ma utstachere man capanta cumplir los mandatos de Dios, si we man capan practicar el mandamiento de Dios. Y subir en el versículo 15, hascape puile hermano cubir, on hascape para we man cacojo de Dios. Bendición, maldición. Maldición, ay Dios. Ay, que caguajas con la con hermanos de, ay Dios, carajij, con la jala enojnak chele rak arre hermano, que kikotik manit hung que camche. Lek atha casi le rechere que imagine que compares we in utsle akshulawu gamek chek ya tsob chikana klawat. At maldición, es que la maldición we spetik y chek uwi.
Aunque caguajas, no, hermanos. La Biblia dice, por eso me gusta cuéntale, hermano, que camlo que Biblia, y jere, oleg jala, que callapan le cite de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero si no, obedece a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando los mandamientos, vendrá sobre ti la maldición. Olvídese, hermanos, aunque copa Estados Unidos, chingua, quinzalejik. Teku kashman, oh, que tú hermanos, porque la le dólares, llaman que chop te chico cuente que tú para gastar, sí. Me cogen a $100, y Dios, que te cojo para un tienda, se lo aseguro, 750. Es que le colgas a guardar caro, hermanos. Para ir con un libro, que a mí 26 o 27, ya con 4 libros, ya que me está, con 100 quetzal. Y pero jala. Entonces, con hermano, un poco hermano, gracias sea a Dios, hermanos, a 20 chanim, a 22 de oro. ¡Ay, Dios mío! Le compré con libro $5. ¡Ay, Dios! Tremendo. Casach con $50. Casca molir hasta cahuecho le mes. La bendición. Perriguara, reguacha tu lique, hermanos. Hueman capan, recubir Dios el mandamiento de Dios, ruya omcha. Capan te practicar, me catjota web, marete ca cojo recubir Dios, vendrá sobre ti la maldición. Bendita será la. Nada, cha, macubanta chuya abundar, aunque catic ni mactacan, a saber cómo. La maldición, wispetic que macuchirtawi, macuyatawi, hermanos, aunque enabon chuche. At maldecir, hermanos. ¿Por qué? Porque en cada tajas recubrir Dios. Argela le cojo, pero arec utakle hermanos kamik, hala hacha pejo hermano que takwa batak parte de sorola, te que yukuk kabishare, kakak kapaleja hermano. Son 2 cuerdos tikom, te cato que lo ontacha, kuk ayircha. Y que en 2 cuerdas, arecole que no, ese es maldición. Arela arquimihin chique a los hermanos de coleg jala. Wenet cerqui quito. Min mak tenare kubir ruzigri Dios. Kapir telesakil hermanos. Awas chique. En cambio con oportunidades ichiwach hermanos y hermanos de coleg jala. Wenem shok nakwa, wenem kish epa misa, wenem kishok ilcher ruzigri Dios. Shalo apa estado en kawi. A subir con hermanos, kato subir la Tomasa, suban predicar jawa pa grupo 3 hermanos. Chichejewi, hermanos. Y la neta, la que está, machintakle hermano le petinak. Y kas us oyolem para la apartamento, pero cuando curcale y crees le rent, we maga rent. Us cheque una y caja, que rajit la amigo hala. Y la chat comat ko chak chila. Es que mach chak. Coleg hombre shanga y te le cash chila. Ay Dios, suficiente trabajo coleg, pero we ka ir, chicas hermanos. Por eso, familia en acción de gracia en este momento. Dios, especialmente que sagrada familia, capele un posada. Posada, el hermano Pedro, hermano. Es una hospitalidad. Es una hospitalidad. El hermano Pedro, es una hospitalidad de Chahuahua, hermanos, que van a preparar bien adornado con hospital, que Dios en este momento para honratre, que Dios y conocer hermanos de Petinac para que Dios les van a practicar el mandamiento de Dios, hospitalidad, porque se tu sirvic, la no para problema terinac, pero que te deja esas cosas. Porque la le tristeza que tu cam te pichicaj. En cambio que te bueno, yo sigre Señor, sin kun lo chele con 7 camik 28. Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 y también le 15 cubir. Chilak o le bendición, chilak o le maldición. Chingu chique que capano. Va casapna elegirle. Catecuba virche. Jamore di Dios mkuyata chiwin, pero linkakle ayo tremenda ya recachoch, utsia enaclare, per mawetamta están rinquiquia acción de gracias a cheri Dios hermanos. Muchos hermanos, por eso inquimbir, chiqueri de hermanos emigrantes, le cochoquilar, le cochicochoquil, que sea que kibir, no es querer guachajil y ashunimri pavicio, sí, porque me autamta shokat kata cheri Dios, katapan puwiri a guachajil, jala. Ojalá que no cae en tentación.
Y tanto jala, no es que jala, escribir bushoqil kutsini che oración, are con erin con el apartamento. Ay de ti buspeco lo que le maldición, en garrick te chico la salida, bec. Ate ukabir, Dios mío, le macariri Dios. No, hermano. Y mandamiento de Dios cubir. Y ashkut le chere con capeco le maldición le. Speco lo kawah katikwa, kakasita kawah kapangwa ang katel taruk kawah kapangwa ang katel taruk. إيش ورقالة شيء يجي يبرك كنا بسين كنا كل باتي خاص كابيخ لا سبتي كابيخ نا إيش كتشاري وي يكورقا كلا أري agradecido cherry Dios u cambio velador cherry Jesús sacramental como vamos a ofrecer con penitencia con clarele es que chuich como vamos es que shingwilo la wetam chachasir chawich como vamos y wetam shir Jesús cabana penitencia tat escarele no vecino malo wetisiker cabana con pavor Catuchar Jesús, otro palabra no cojo, escuchar Jesús. Olvídase de Jesús. Cubrir Jesús, deje la venganza a mi mano. Ya, chila, arechata a trucir Dios. La hermanos es superado porque un sacrificio, que una acción de gracias a Dios y el mismo Deuteronomio que quien ya copia la bendición. Pero primero hay que agradecer a Dios, hermanos y hermanas. Por eso, mucho que acaban de casar. Es que haré que guay, en te cojo un huele, recha de sí, te hache de Dios, no que cubrirle Jeremías 33:3. Clamen a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no ocultas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Chita achwe wale cual, ronogel la casita le quitó. ¿Quién ya chiwe? En muchas ideas, quien coche que le hermanos. Ejemplo, hermanas solista o la hermana también o guarashi. Jonak al hermanos, we man ko cream, chitu yushi pukolbar. Mahmori kawakisag, ori busok. Pero we cuente kokra kaltiri. Tan balok chatiha chich per kokna. Or we man kokek, la desi hun kuk asuk la ake anu tu bas es kokek in kokta. No, por eso. Chata acheri Dios y curi Dios cuya o. Por eso a nuestra Madre la Virgen María, hermanos y hermanas, es importante. La 15ª promesa de nuestra Madre la Virgen María, el que rece mi rosario diariamente recibirá cualquier gracia que me pida. Que la nuestra Madre la Virgen María. Haré con un camino que le formación le tam el hermano Jesús que pichic. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la misma persona. Haré con la familia sagrada familia, José y María y Jesús, misma familia. Papá y mamá y mismo chirich Jesús familia, sagrada familia. Ahora que pele José, Jasco le benak la familia at kamik. ¿Será que sagrada en tu familia? En Gelawat, como Hachari Padre, Hijo del Espíritu Santo, y José y María Jesús, y papá y mamá, y abuelo cual. Saber, Jaslo benak. Por eso, hermanos y hermanas, Kaya kascher utzig Dios haré la recubrir quiera la bomba en Unión Americana. Con tiempo, camika sábado, kowashikis chaki wish, kowashikis chak, kamik perdón, y chueak koshanek que epa misa, riquetam. Ahora que no, hermanos, la de domingo, capan de descanso, kachak, lunes, chica cabajo, pero que hay que agradecer a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Campa secador, para lavador, ya cuchirla haré en cuestión de horas. Haré a Jesús sacramentado. Por eso Jesús sacramentado en la iglesia, donde la iglesia que iban a participar, iban a clamar a Jesús sacramentado. Por eso es un tiempo, diciembre, mucho que van a recordar chive ya es tiempo de cambiar la vida de marjala para Estados Unidos y ver que perder tiempo durante los 11 meses. Ahora sí van a cambiar, Señor. Ahora nos promete que angular y no familia como están ellos allá. Ahora hermanos de la Unión Americana. Tiempo, y es importante también que van a visitar la familia, hermanos, porque arregla cajahuatajik para caslemar, llevo un momento, hermanos y hermanas. Así que van a invitar, que acaban de cantar con alabanza en este momento, que van a invitar al Ministerio de Alabanza,
que van a acompañar Chewa alabanza, hermanos y hermanas. Infinitamente os sea alabado. Infinitamente os sea alabado. Con Jesús y María. Con Jesús y María. Van a cantar, dijo un canto que dice, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Coge chincheri Dios, como momento, con la oportunidad, aunque te hermanos, chewala cacaj, coge Dios, cuando quien taqbel hab, has que habir que ay Dios es que hab coge te va a posar, y has que mantar que no en aquel tiempo el mes cuando más es una bendición de Dios. Así que vamos a cantar, glorificar a nuestro Dios Todopoderoso.
Shiloj, hermanos y hermanas. Así que en este momento, Yashkator, Utzigri Dios, Shubij, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, pues Junkula, Chke, Ujaniparo, Kolik, Jajakare, Kanima, Cherutzigri Dios, porque es tiempo de que acaban cambiar recabir de mal, hermanos y hermanas. Así que cada palabra de Dios, cuando Kashik, Shubij, el hermano Pedro, cuando que se Dios es el rostro de Jesús. Cada letra que se quishikcha el rostro de Jesús. Por eso, ya casche, hermanos y hermanas, antes que es tiempo, ya que no tiempo, hermanos, que van a agradecer, chiqueri familia, y confianza a mi persona, que Dios llevo un momento, hermanos y hermanas, pues Dios que van a bendecir, para apartamento, el hermano, no sé, subir el hermano, pues Dios fuereta, y ni para apartamento, chinatagre Dios. Es una oportunidad de que la Unión Americana, tanto en la familia, venga lo que venga y pase lo que pase, estamos en el tanto. Nataja chihuere de Dios ya uno divide y caslemar y ángeles y hermanos, en las cosas del Señor es bonito porque haré el mandamiento de Dios practicando y haré la catcamo y por bellar plus que mal. Paz, tranquilidad en la familia, hermanos, y chicama. Feliz año nuevo, chihueche, hermanos, desde ya, porque ya chihueche tiempo y que es la pacas de mar y ojalá le chuec le capij, hermanos, y al mismo tiempo que ya hago le cordial invitación, chique ojaniparo, chihueche momento para el día de mañana, ojalá chole no papá capaz la actividad a partir de la 1 de la tarde. Os invitado a todos hermanos de los 4 ramos, la junta directiva de los 18 grupos hermanos y hermanas. Así que Dios chele en un tiempo y Dios que va a bendecir y familia y el hermano Enrique Chávez también, Dios que va a bendecir para apartamento hermanos. Dios chele en un tiempo y quien ya ganó tiempo, el hermano Juan que va a coordinar hermanos y hermanas. Con Jesús, José y María, bien cachalal, pues, arewari, utzigri katatshi, kato, pues, jampa cachalal, utzkitar, utzigri Dios, cachalal. Bien cachalal, arewari, shpanin partir, shuyale cachalal, Vicente, Serat, hermanos, pues, ya que quedó el tiempo, nos resta 20 minutos, cachalal, que ya no una alabanza.